Pensé en llegar pronto al despacho del abogado. Pero cuando mi abogada y yo llegamos, Dave y su abogado ya estaban en la sala de conferencias. Verle con una mujer atractiva desencadenó mi habitual reacción de celos, haciéndome sentir en el fondo algo inferior a él. A los 48 años era más guapo que a los 20. Alto y musculoso, dueño de un negocio de éxito y líder de la Cámara de Comercio local. Me estremecí al pensar que si hoy no salía bien, tal vez no volvería a sentir sus reconfortantes brazos. Dave apenas me saludó mientras seguía a mi abogado a la sala. Mi rostro palideció cuando la abogada pelirroja extendió la mano para tranquilizarlo. Lo interpreté como que quería terminar rápidamente la reunión para perseguirlo. Sabía por experiencia que lo disfrutaría, ya que mi marido era hábil y sabía utilizar su encanto. Dave le sonrió, pero permaneció neutral cuando me miró, frustrada por la determinación de Dave de no hablar conmigo. Me vi obligada a asistir a la reunión, mientras mi abogado charlaba con la abogada pelirroja. Yo me senté. Dave sacó una carpeta de mi gran bolso. La abrió y me tendió el guión terminado de 2 páginas. Al ver que Dave sonreía levemente, supe que era consciente de mi minuciosa preparación. Preparó un ordenador portátil, conectó los altavoces y colocó una hoja de papel junto a él. Luego, despreocupadamente, puso las manos sobre la mesa y me miró con cara educada pero insensible. Sin ira, sin odio, sin pena. Me había preparado para esta reunión durante 3 días, sabiéndome el guión de memoria. Utilicé mis conocimientos sobre David Brown para apelar a sus emociones. Nos reunimos para hablar de las Misses. Jolyon Brown accedió a firmar una petición de divorcio si Dave la escuchaba durante al menos 1 hora. Si todo el mundo está preparado, sugiero que la hora empiece ahora, dijo, girando el mando del temporizador. Empezó a hacer tic-tac, acentuando ruidosamente el silencio en la sala. Me molestó que Dave insistiera en tener abogados presentes en lugar de una reunión privada. Planeo compartir mis sentimientos durante los próximos 45 minutos antes de hacer que Dave admita algo que justifique mi comportamiento inapropiado. Es incómodo solo con nosotros dos. Aún más humillante delante de extraños. Bueno, no tiene sentido detenerse en lo negativo. No tenía otra opción. Eché un vistazo a mis notas innecesarias y crucé los dedos, recordando el consejo de mi amiga Sonia. Me aclaré la garganta. Expresé mi gratitud por la disposición de Dave a reunirse conmigo hoy. Reconocí mi error y aclaré que no estaba relacionado con su fracaso, sino con mi propio egocentrismo. Llevaba días reflexionando sobre ello, esperando que Dave apreciara mi sinceridad. Creía que deseaba perdonarme, y mi discurso pretendía ofrecerle la justificación que necesitaba. Contemplando lo que podría pasar si los niños estuvieran en casa, consideré jugar la carta de Dave no puedes romper la familia, segura de que tendría éxito. Al observar su reacción a mi discurso, examiné su rostro y me sorprendió su respuesta. En el silencio que siguió, la expresión de Dave permaneció neutra. Ni siquiera dirigió su mirada hacia mí. Metódicamente, levantó su bolígrafo y marcó una cruz junto a la primera frase de sus notas. Mis primeras palabras me confundieron casi por completo. Dije exactamente lo que él esperaba, haciendo temblar mi confianza. En mi arrogancia, olvidé que no solo había ideado mi argumento basándome en 30 años de conocerle, sino que él se había pasado esos 30 años mirándome. No me avergüenza admitir que me sorprendió. Hice hincapié en la importancia de ceñirme al guión, reiterando que la situación con Dave era el resultado de mis propias decisiones tontas y egocéntricas. Transmití los sentimientos de estar perdida sin hijos, de sentirme envejecida, poco atractiva y sin valor. Le expliqué que conocí a Jason mientras colaboraba en un comité de la iglesia, describiéndolo como sofisticado y un hábil seductor que sabía con precisión qué botones pulsar y cuándo. Empezó a comportarse como un amigo, escuchando mis problemas después de las reuniones de la iglesia el año pasado, cuando a menudo se ausentaba. Pero un día, después de una reunión de la iglesia, Jason me propuso ir a un café y, por desgracia, acepté. Todo parecía inocente.
y él aparecía como un buen amigo. Así que no me di cuenta de que era experto en traspasar las defensas de una mujer. Bueno, de las cafeterías pasamos a los restaurantes, donde se quejó de su mujer. Sé que es un cliché, pero para entonces confiaba en él. Los restaurantes eran cada vez más lujosos y los regalos que me hacía eran cada vez más agradables. Dave, no te imaginas lo bonito que es que un tipo 15 años más joven que tú intente conquistarte. Pero estarías orgulloso. Porque hace 4 meses me pidió que me acostara con él y lo rechacé. Debería haberme negado a quedar con él después de aquello, cuando sus intenciones estaban claras. Pero para entonces ya me había vuelto algo dependiente del efecto que sus cumplidos y atenciones tenían sobre mi ego y mi confianza. Me callé y moqueé, secándome los ojos con el dedo que antes había frotado en un trozo de cebolla que llevaba en el bolsillo. Me escocía tanto que no me atreví a frotarme el otro ojo. Un ojo lloroso debería haber sido suficiente. Me detuve. Volví a empezar. Vacilé y dudé. Cariño. Estoy tan avergonzada de no haber roto con él. Me llevó a un restaurante y compró una botella de Grange de $300. Aunque él mismo no bebe vino. En lugar de desperdiciarla. Me la bebí casi toda. Estoy segura de que eso era lo que quería. Estaba demasiado nerviosa para resistirme. Cuando salimos del restaurante, se ofreció a llevarme a casa y yo acepté tontamente. Una vez en el camino de entrada, se inclinó hacia mí y me besó. Pero yo estaba demasiado borracha para impedírselo. Ya sabes cómo me pongo después de un par de copas de vino. Entonces empezó a tocarme el pecho. Pero en ese momento mi lógica se había roto por completo y recuerdo que solo pensé que debía apartarlo de la calzada para que no nos vieran los vecinos. Por la misma razón, abrí la puerta del garaje y le obligué a aparcar dentro. Hice un poco de trampa al admitir que incluso en el coche pensé que Jason podría quedarse un rato. Y desde luego no quería que los vecinos vieran un coche extraño en la entrada a la mañana siguiente. Pero todo fue un riesgo calculado por mi parte. Sabía lo suficiente sobre los hombres en general como para comprender que ser traicionado era un duro golpe para el ego de un hombre. Y quería que Dave se asegurara de que nadie más se enterara. Bueno, excepto 2 abogados. Bueno. Jason salió del coche cuando la puerta del garaje se estaba cerrando y empezó a besarme de nuevo. Como ya he dicho, ya me había bebido casi toda la botella de Grange y estaba madura para el desplume. Cogió mi llave y me llevó dentro. Le llevé a uno de los dormitorios de invitados y me avergonzaré de ello hasta el día de mi muerte. Dejé que hiciera lo que quisiera conmigo. Lo siento mucho, Dave. Mi única gracia salvadora fue que tuve la suficiente compostura con él para que se pusiera a salvo. Después de que Jason vino, creo que ambos nos quedamos dormidos. Yo porque estaba borracha y él porque debía estar cansado después de una persecución de 4 o 5 meses. Sé con certeza que no lo habría hecho si no estuviera borracha y deprimida cuando me desperté. Y definitivamente lo habría mandado a la mierda de inmediato. En lugar de eso, entró en la habitación y encendió la luz. Nunca había sentido tanta vergüenza en mi vida. La expresión de dolor en tu cara me mató. Me di cuenta del mal uso que te causé a ti y a nosotros con un simple error. Con lágrimas aún brotando de un ojo, dirigí mi mirada suplicante a mi marido. Habiendo pasado toda una vida juntos, sabía que podía leer su expresión como un libro abierto y ser capaz de juzgar cómo iba mi petición. No era cierto. Su expresión permaneció neutra. De hecho, ni siquiera me miró. Extrañado, jugueteaba con el portátil que tenía delante. Pensé que estaba escribiendo notas hasta que hizo clic en el enlace de su pantalla. Una voz salió de los altavoces. Mi voz. No me beses. Apestas a cerveza. ¿Y tú? Gran aliento a podrido. ¿Qué? Tomé un pésimo vaso de blanco. El audio se detuvo y la sala se sumió en un silencio atronador. Creo que fue así. El rugido en mi cabeza ahogó todo lo demás. Sí. Me sentí avergonzada y humillada cuando Dave me sorprendió aquella noche con Jason antes de levantarlo por el pelo y darle una paliza. Pero eso era insignificante comparado con el hecho de que me acababan de pillar en una enorme mentira. Esto me despistó por completo.
Estaba tan seguro de que mi guión funcionaría que mis ojos recorrieron la habitación. El abogado de Jeff sonrió ligeramente. El mío parecía ligeramente avergonzado. Dave se limitó a mirarme expectante con esa maldita expresión inexpresiva de después. Nunca entenderé por qué no me di cuenta inmediatamente de lo que significaba todo aquello. ¿Qué demonios? Dave tenía una grabación de audio de mi reunión con Jess en aquella noche en la que le daban cuerda. Nunca se me ocurrió seguir la lógica de esto. ¿Por qué necesita una grabadora de voz allí si no sabía de antemano que podía grabar algo? ¿Qué más habíamos dicho? El silencio se prolongó incómodo durante mucho tiempo, y yo miré la críptica taquigrafía de mis notas y, volviendo la vista atrás, me sumergí estúpidamente en el guión que había preparado. Me aferré a él como un ahogado a los escombros. Fue solo una vez. No volverá a ocurrir. Nada de eso. Por favor. Créeme. No fui lo suficientemente fuerte para resistirme a él. Pero no estaba tan fuera de control como para no obligarlo a usar una protección o dejar que me tomara en nuestra cama. Él lo deseaba. Pero yo nunca lo haría. Por muy borracha que estuviera. Estábamos en la antigua habitación de Megan. ¿Verdad? Dave se limitó a mirarme con tristeza. Y no supe qué era peor. Si su cara triste o su impasibilidad. Sacudió la cabeza y se volvió hacia el ordenador. Sentí, más que oí, que hacía doble clic en el icono y me encogí hasta que me gustó ver cómo te tumbas delante de mí. Llena de deseo. Es muy caliente. Luego, una vez terminado, otro doble clic y de nuevo la voz de Jason. ¿Cuándo podemos tener tiempo en la cama otra vez? ¿En la cama de tu despistado marido? Fue tan genial esta vez. Dave hizo clic y terminó el clip. Y luego me miró. Silenciosamente acusador. ¿Qué podía decir? Todo lo que afirmaba estaba desacreditado. No por Dave, sino por la protección de mis propias palabras. Fue un error de una sola vez borracho no conseguir la cercanía con mi marido en nuestra propia cama. Todo se desmoronó como una mentira en solo 30 palabras. De pie. De pie. No tengo palabras. Aunque fue incómodo. Miré a Dave en busca de alguna pista. Su mirada neutral no reveló nada. Noté que mi abogada consultaba su reloj. Lo que me hizo concentrarme en el tic-tac del cronómetro. Dándome cuenta de que los 60 minutos que tenía para salvar mi matrimonio se me escapaban y admito que iba fatal. Me obligué a reprimir el pánico. Disculpas por la mentira. Dave. Sobre que era la primera vez. No quería hacerte más daño del que ya te había hecho. Pensé que sí podía convencerte de que había sido cosa de una sola vez. Y por la razón exacta que había dicho no te ofenderías tanto. Volví a tropezar con el silencio. ¿Debería admitir ahora que salí con Jason varias veces a la semana durante más de 6 meses? El problema era que yo no sabía lo que Dave sabía. Había grabado conversaciones que revelaban la noche en que nos encontró. No fue la primera ni la única noche. ¿Pero qué más sabía? Esconder la grabadora donde solía hacerlo con Jason insinuaba sospechas. Al menos una vez más. Simplemente no lo sabía. Sin embargo, sabía que sí me pillaban diciendo una mentira más. Todo se acabaría. Bueno, Juliana. Es hora de ser imprecisa. Evitar los detalles y ceñirse a los hechos. La verdad es que Jason me sedujo y le llevó un tiempo. Le gustan las mujeres mayores. Es cierto que ser perseguida por un hombre de casi mi edad me subió el ego. Lo admito. Fui débil. Pensé en decir que usé la cama principal solo una vez. La primera. Sería una mentira. Pero me daría una mejor imagen. Pero no saber cuánto tiempo Dave sabía de mis actividades extramaritales me contuvo. Decidí guardar silencio al respecto. Sin embargo, no podía guardar silencio sobre todo. Me di cuenta de que tenía poco tiempo para rectificar la situación. Inseguro del mejor curso de acción. Volví mi atención a mis notas. Descarté los puntos iniciales tras ser expuesto y me centré en las palabras resaltadas en mayúsculas. Transmití que nunca había dejado de querer y respetar a Dave, haciendo hincapié en que no le daba menos amor del que siempre le había dado.
Le expliqué que Jason era una dimensión adicional que no restaba nada a mi amor por Dave, sino que le añadía una cualidad desbordante. Si podía describirlo así. Cuando me callé, Dave desvió la mirada hacia la pantalla de su portátil. Frunció el ceño y pareció momentáneamente confuso. Sin embargo, acabó relajándose de nuevo, escuchando la grabación. Continuación de la banda sonora anterior. Comprendí que el ceño fruncido de Dave indicaba que estaba buscando un icono en la pantalla antes de darse cuenta de que era uno de los archivos abiertos. Sería mejor que no lo captara. Y evidentemente volvió a empezar. Volviendo al principio del video. Retomé la pregunta de Jason sobre la cercanía en el hecho conyugal. Como la primera vez. Me encogí, sabiendo que mis palabras volvían a condenarme con un ya te dije que nunca más. No después de la última vez. Esa noche Dave salió de la ducha y pisó sin querer una gran gota de blanco. Cosa que agradecí. Dave aceptó mi explicación sobre los estornudos, atribuyendo la gota a que los mocos se hundían más en el asiento. Me anticipé a las previsibles palabras que vendrían a continuación, aunque al principio me sentí engreída al pronunciarlas. Ese sentimiento se disipó. Distraje a Dave ofreciéndome a limpiarle la pierna y lo hice amablemente. Y desvié su atención, comentando: tienes que admitir, muñeca, que tu marido a veces se comporta como un idiota ignorante. Me parecía discutir cómo evadíamos con éxito la detección. Como cuando tuvo que esconderse en el armario cuando Dave llegó a casa temprano. Insultante. Sí. Dave no tiene ni idea. Al principio me parecía dulce que confiara tanto en mí. Ahora es solo un tonto ignorante. A veces me pregunto si podríamos tener tiempo en la cama aquí mismo mientras él está en la habitación. El tono burlón me hizo darme cuenta de que estaba insistiendo en un punto inútil. Con esas palabras y ese tono. Ni siquiera podía convencerme a mí misma de que amaba y respetaba a mi marido. Y mucho menos a él otra vez. La confusión se apoderó de mí. Antes de esta reunión, me convencí de que amaba y respetaba a Dave. Pero después de lo que hice y dije, ¿cómo es posible? Inmerso en el tenso silencio que siguió al último clavo de mi ataúd, Dave se volvió para mirarme. No podía mirarle a la cara. Así que me volví hacia su abogado. El desprecio en su rostro me hizo estremecer. Cualquier duda de que Dave fuera un cliente más para ella se desvaneció. Aparté la mirada de ella y ahora miré a mi abogada. Ella tampoco se apresuró a ocultar su desdén. Aquí estoy, luchando por mi futuro. Rodeada de gente que piensa que soy algo que pisaron en el parque para perros y uno de ellos debería estar de mi lado. Mi confianza se disipó como el rocío bajo el sol del mediodía, pero ¿qué más había? Esconder la grabadora donde solía hacerlo con Jason insinuaba sospechas. Al menos una vez más. Simplemente no lo sabía. Sin embargo, sabía que si me pillaban diciendo una mentira más, todo se acabaría. Bueno, Juliana. Es hora de ser imprecisa. Evitar los detalles y ceñirse a los hechos. La verdad es que Jason me sedujo y le llevó un tiempo. Le gustan las mujeres mayores. Es cierto que ser perseguida por un hombre de casi mi edad me subió el ego. Lo admito. Fui débil. Pensé en decir que usé la cama principal solo una vez. La primera. Sería una mentira. Pero me daría una mejor imagen. Pero no saber cuánto tiempo Dave sabía de mis actividades extramaritales me contuvo. Decidí guardar silencio al respecto. Sin embargo, no podía guardar silencio sobre todo. Me di cuenta de que tenía poco tiempo para rectificar la situación. Inseguro del mejor curso de acción, volví mi atención a mis notas. Descarté los puntos iniciales tras ser expuesto y me centré en las palabras resaltadas en mayúsculas. Transmití que nunca había dejado de querer y respetar a Dave, haciendo hincapié en que no le daba menos amor del que siempre le había dado. Le expliqué que Jason era una dimensión adicional que no restaba nada a mi amor por Dave, sino que le añadía una cualidad desbordante. Si podía describirlo así. Cuando me callé, Dave desvió la mirada hacia la pantalla de su portátil. Frunció el ceño y pareció momentáneamente confuso. Sin embargo, acabó relajándose de nuevo, escuchando la grabación.
Continuación de la banda sonora anterior. Comprendí que el ceño fruncido de Dave indicaba que estaba buscando un icono en la pantalla antes de darse cuenta de que era uno de los archivos abiertos. Sería mejor que no lo captara. Y evidentemente volvió a empezar. Volviendo al principio del video. Retomé la pregunta de Jason sobre la cercanía en el lecho conyugal. Como la primera vez. Me encogí. Sabiendo que mis palabras volvían a condenarme con un ya te dije que nunca más. No después de la última vez. Esa noche Dave salió de la ducha y pisó sin querer una gran gota de blanco. Cosa que agradecí. Dave aceptó mi explicación sobre los estornudos, atribuyendo la gota a que los mocos se hundían más en el asiento. Me anticipé a las previsibles palabras que vendrían a continuación. Aunque al principio me sentí engreída al pronunciarlas. Ese sentimiento se disipó. Distraje a Dave ofreciéndome a limpiarle la pierna y lo hice amablemente. Y desvié su atención, comentando: tienes que admitir, muñeca, que tu marido a veces se comporta como un idiota ignorante. Me parecía discutir cómo evadíamos con éxito la detección. Como cuando tuvo que esconderse en el armario cuando Dave llegó a casa temprano. Insultante. Sí. Dave no tiene ni idea. Al principio me parecía dulce que confiara tanto en mí. Ahora es solo un tonto ignorante. A veces me pregunto si podríamos tener tiempo en la cama aquí mismo mientras él está en la habitación. El tono burlón me hizo darme cuenta de que estaba insistiendo en un punto inútil. Con esas palabras y ese tono. Ni siquiera podía convencerme a mí misma de que amaba y respetaba a mi marido. Y mucho menos a él otra vez. La confusión se apoderó de mí. Antes de esta reunión, me convencí de que amaba y respetaba a Dave. Pero después de lo que hice y dije, ¿cómo es posible? Inmerso en el tenso silencio que siguió al último clavo de mi ataúd, Dave se volvió para mirarme. No podía mirarle a la cara. Así que me volví hacia su abogado. El desprecio en su rostro me hizo estremecer. Cualquier duda de que Dave fuera un cliente más para ella se desvaneció. Aparté la mirada de ella y ahora miré a mi abogada. Ella tampoco se apresuró a ocultar su desdén. Aquí estoy. Luchando por mi futuro. Rodeada de gente que piensa que soy algo que pisaron en el parque para perros y uno de ellos debería estar de mi lado. Mi confianza se disipó como el rocío bajo el sol del mediodía. Y mi estima siguió rápidamente el mismo camino. Quizá por eso revisé mis notas y opté por adoptar una postura ofensiva. Le transmití a Dave que en los últimos 6 meses me había prestado cada vez menos atención. Me daba por sentada. Viajaba por negocios con más frecuencia y parecía distanciarse de mí. Todo esto ocurrió simultáneamente con la marcha de los niños de casa. Lo que me hizo sentirme perdida. Le dije que nunca estaba ahí cuando lo necesitaba. Que no me tranquilizaba por mi edad y mi atractivo ni me consolaba cuando lo necesitaba. Al hacer una pausa, noté que los ojos de Dave volvían a su pantalla y me estremecí cuando sus dedos bailaron abriendo el archivo seleccionado. Resultó evidente que las palabras de Jason eran de justo después de nuestro segundo encuentro aquella fatídica noche. Poco antes de que Dave llegara a un punto de ruptura. Jason habló de nuestra reciente falta de vida en la cama, expresando su deseo de encuentros más frecuentes. Mencionó un viaje cancelado y como yo le había pedido que limitara la dieta de Dave. Jason explicó que solo tuvo la oportunidad esa noche debido a una reunión urgente a la que Dave tenía que asistir. También expresó su deseo de que Dave saliera de la ciudad más a menudo. Pues yo quiero más, replicó Jason irritado. A lo que el clip se interrumpió una vez más. Avergonzado. Bajé los ojos a la mesa, evitando 3 miradas juzgadoras. Y recordé mi estado emocional durante la última conversación. La verdad era que la novedad de tener un amante, incluso uno tan joven y enérgico como Jason, empezaba a cansar. Jason y mis acciones al traicionar a mi marido me habían hecho perder el respeto por Dave. Y al menos empezaba a remorderme la conciencia. La pérdida de respeto. Más que cualquier otra cosa. Creo que era la razón de mi distanciamiento emocional de mi marido. Incluso mientras me preparaba para esta reunión, con la plena intención de culparle por alejarse de mí, me di cuenta de que era mentira permitirme seguir traicionándole. Me divorcié emocionalmente de Dave.
Cortar con él en la cama fue una decisión fácil. Simplemente porque la forma de hacer el amor de Dave era tan diferente de la impaciencia de Jason que era imposible confundir ambas cosas. Esto me reforzó en la idea de que lo que estaba haciendo estaba muy mal. Así que empecé a rechazar los avances de mi marido. Insistió durante un tiempo y luego dejó de hacerlo. De repente me di cuenta de que debería haber estado pidiendo a gritos mi atención hace meses. Dave abandonó de repente su vida en la cama. Más o menos al mismo tiempo. Empezó a trabajar más horas y a salir más a menudo. En ese momento, pensé que también se estaba distanciando emocionalmente de mí. Cerré los ojos. Ahora completamente confundida sobre quién se estaba distanciando de quién. Y entonces me di cuenta de algo. Dave debía saberlo desde hacía mucho tiempo. Por eso sabía que tenía que esconder la grabadora en la habitación de Megan. Mierda. Todo mi enfoque de esta reunión fue minimizar mi crimen. Curar el orgullo herido de Dave. Comer algo de humildad. Todo para recuperar mi vida y luego el futuro que tan desesperadamente quería. Pensé que estaba calmando a un toro recientemente herido. Pero sí estaba en lo cierto sobre que él lo sabía al menos 2 semanas antes de que descubriera que Nate se enfrentó a mí. Entonces era mucho más astuto de lo que pensaba y yo estaba perdiendo el tiempo llamando a sus emociones. De pie. En resumen, no tenía ni idea de qué hacer. Soy mucho mejor cuando planifico que cuando soy espontánea. De ahí 2 páginas de notas. Pero tenía que hacer algo. El tiempo apremiaba. El tic-tac del reloj lo confirmaba. Desesperado. Cogí mis notas y empecé a buscar esperanzas. El martilleo de mi cabeza hizo que asimilar las palabras fuera un proceso muy lento. Nada saltaba a la vista. Entonces me di cuenta de que las grabaciones eran una pista falsa porque el juego había cambiado mucho. Si Dave sabía que me iba por un tiempo. ¿Cuál era su estado de ánimo? Él. Por supuesto. Estaba ofendido por mi traición. Pero sobre todo le preocupaba mi motivación. No estaba satisfecho con la cantidad y la calidad de su forma de hacer el amor, lo encontraba aburrido y quería explorar mi lado pervertido. Amaba a Jason, realmente iba a huir con él. Podía corregir estos miedos y dudas. Me arriesgué a mirar aquellos ojos inexpresivos, preguntándome si debía arriesgarme a mentir de nuevo. Si tan solo pudiera recordar que más hablamos Jason y yo aquella fatídica noche. Si tan solo pudiera estar segura de que esa fue la única noche que David grabó. Por supuesto. La secuencia tenía que ser sospechosa. Instalar grabadoras. Resistir. No podía estar seguro de esto por mucho tiempo. No era un buen actor. Quería desesperadamente convencerlo de la verdad. Todavía lo amaba y respetaba. Mi deseo desesperado de que no me abandonara lo demostraba. Iba mucho más allá de mi miedo a perder mi comodísimo estilo de vida. Pero, ¿cómo convencerle de que le respeto, después de haberme oído llamarle bobalicón delante de mi amante? ¿Qué sentido tiene intentar justificar el hecho de denigrarle ante mi amante como un soponcio a mi conciencia y crear un vínculo común entre Jason y yo? Nada que yo pudiera ver lo mismo aplicado al amor por él. Si lo hubiera pillado engañándome. Los caballos salvajes no habrían podido sacarme la conclusión de que aún me quería. Así que convencerle de que le quiero y le respeto llevará tiempo. Una vez convenciéndole de que no insistiera en que firmara inmediatamente los papeles del divorcio. Pero, ¿cuánto tiempo sigue corriendo ese maldito cronómetro para convencerle de esto? Una cosa era segura. Mis siguientes frases iban a dar puntos. Muchos puntos. Armándome de valor. Dirigí mi mirada al otro lado de la mesa. Hacia Dave. Le transmití que entendía que percibiera una pérdida de mi amor y respeto. Asegurándole que no era así. Le reafirmé mi amor por él y por nuestra vida juntos. Expresándole mi sincero deseo de pasar el resto de mis días únicamente con él. Reconocí la gravedad de mis actos. Admitiendo que Jason era una distracción y que no le quería. Además, le aseguré a Dave que huir con Jason nunca fue mi intención. Admití la incorrección de mis actos. Sobre todo en respuesta a la propuesta de Jason de limitar nuestra cercanía. Reflexionando sobre la situación. Confesé que no sabía por qué había seguido adelante con aquello.
Sobre todo después de convencerme a mí misma de que me limitaba a proporcionar a Jason un exceso que Dave no podía soportar. Subrayé que Jason carecía de la resistencia y la experiencia que poseía Dave, y que mis acciones estaban impulsadas únicamente por la lujuria y el egoísmo. Aunque el aspecto físico aportaba una satisfacción temporal, estaba desprovisto de cualquier emoción genuina. Aclaré que no cometía con Jason las mismas perversiones que le había negado a Dave a lo largo de los años. El tiempo parecía ralentizarse, reflejando el ritmo de quienes están a punto de fallecer. La desintegración de mi matrimonio se desarrollaba a cámara lenta, con todo el mundo a mi alrededor moviéndose a una velocidad normal a mi izquierda. Mi abogada expresó su desdén, tirando su bolígrafo sobre la mesa y volviéndose hacia mí. Era evidente que en ese momento ni siquiera podía pagar a alguien para que estuviera de mi lado. La abogada de Dave se inclinó hacia un lado para ver mejor la pantalla del portátil, revelando que Dave no estaba reproduciendo archivos de sonido como yo había supuesto, sino videoclips. Esta constatación intensificó la gravedad de la situación. La mujer de Dave le cogió la mano en señal de apoyo y, aunque él no me miraba, su reacción transmitió un profundo dolor, como si el hombre que debía apoyarle le hubiera traicionado. Fui testigo de una fugaz expresión de devastación en su rostro, y una sola lágrima rodó desde el ojo más cercano a mí. Me pregunté si estaba sufriendo de verdad o si se había armado de valor fijándose en la pantalla en medio del caos. Me vinieron a la mente algunos hechos irrelevantes. La grabación se realizó al menos 3 semanas antes de la colisión, lo que significaba que Dave había sido testigo de mi traición durante algún tiempo. El suficiente para discernir un patrón. El silencio nos envolvió mientras los altavoces reproducían el calor que antes había inundado la habitación, ahora transformado en una sensación de suciedad, dejadez y mal gusto. Me concentré en la mesa, y mi abogado expuso los papeles del divorcio ante mí. Impotente. No podía contrarrestar el vil comportamiento que Dave había descubierto. Con una facilidad sin igual, desmontó todas mis racionalizaciones, minimizaciones y débiles intentos de reconciliación. Se había acabado. Dave, actuando como un director de orquesta, no pronunció ni una palabra. En su lugar, indicó la sección de la orquesta que quería tocar a continuación, utilizando sus habilidades y talentos para ejecutar una silenciosa sinfonía de separación. No fue Dave. Yo mismo subí al andamio, con los ojos vendados y un lazo en la mano, dando patadas a la palanca. Dave simplemente montó el andamio y se marchó. En cuanto puso el último clip, supo exactamente lo que yo iba a decir, dejándome sin ninguna posibilidad de redención. Y cuando se me ocurrieron mis argumentos basados en mi conocimiento íntimo de él tras observarle durante 3 décadas, había olvidado que él también me miró durante el mismo tiempo, devolviéndome la mirada con sus ojos inteligentes y penetrantes. La vergüenza y la humillación eran insoportables y finalmente me hicieron huir. Escapar era lo que necesitaba. Volver corriendo a la casa que seguía siendo mi hogar. Al menos hasta que Dave recibiera el aviso de desahucio que formaba parte del acuerdo. Una huida hacia unos hijos que espero que nunca conozcan y sigan queriéndome incondicionalmente. El único camino a la salvación pasaba por un recibo, con la pérdida de la mayor parte de mi vida. Cogí el bolígrafo. Firmé los 2 acuerdos y lo tiré a la basura en un movimiento fluido. Me sorprendió que el negocio de Dave no valiera más. Pero eso fue lo que determinó la evaluación de mi abogado. Y, por supuesto, Dave tuvo tiempo de sobra para esconder la mayor parte. Para entonces, afortunadamente, la última grabación había terminado y volvió el silencio tic-tac. Mi abogada cogió los papeles firmados. Me entregó una copia y guardó el resto en su maletín. Abandonó la sala, dejándome sentado, congelado, dividido entre el deseo de huir y el de transmitir un mensaje positivo. Anhelaba un rescoldo de esperanza. Algo con lo que convencerme de que algún día podría haber una oportunidad de reavivar las llamas. De hacerle saber a Dave que aún me preocupaba por su bienestar. El agudo sonido de un despertador interrumpió mis pensamientos, incitándome a levantarme y pronunciar mi frase positiva. El chacal. Cogiendo a Dave de la mano con ambas manos.
Le instó a que no buscara vengarse de Jason, expresando su temor a no perdonarse nunca si él acababa en la cárcel. La respuesta de Jeff fue otro video condenatorio, en el que afortunadamente no aparecía mi voz, sino la de otra mujer, hablando en un tono casi chillón. Mencionó las consecuencias a las que se enfrentaría Jason si sus hermanos llegaban a él, identificándose primero como Mrs. Jason. Al principio había pensado que el silencio de Jason tras la paliza reflejaba miedo por su parte, pero ahora pensaba que estar divorciado y sin dinero podría ser un final apropiado para el estafador. La carga de mi conciencia se hizo más pesada al pensar que podría morir por haberse involucrado conmigo. Cuando me disponía a marcharme, no me atrevía a mirar a Jeff a la cara, ya fuera con su cara inexpresiva, riendo o llorando. Todo me dolía. Un recordatorio constante del mal uso que yo había causado a este buen hombre. Lo había perdido todo, excepto mi casa y mi dinero. Y había sufrido un tremendo golpe emocional. Todo a mis manos. Me merecía toda su ira. Entre lágrimas conseguí decir un débil adiós. Querida. Mientras arrastraba los pies hacia la puerta. Mi patético intento de salvar mi antigua vida fue desechado, como un escarabajo apestado. Tal vez mi hija Megan me visitaría mientras me ahogaba en el olvido. O si ella no estaba disponible. Entonces mi hijo Joe. Justo cuando empezaba a empujar la puerta, unas voces detrás de mí llamaron mi atención. Otra maldita grabación. Una voz masculina joven y excitada, acusada de tramposa. Una voz femenina muy familiar intervino, preguntando: ¿estás seguro, papá? Creo que hoy beberé solo.